Milei aparece ahí partiendo el escenario electoral por tercios y de alguna manera hoy la apuesta del oficialismo es ver si ocurre esta cuestión insólita, que un oficialismo que debiera quedar sepultado en una primera vuelta electoral tiene chances de entrar a un balotaje y ver si pelea en el balotaje. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo se mete Milei en el escenario de golpe y cómo irrumpe también en las encuestas? Está Gabriel Slavinsky, que escribió un artículo muy interesante, es psicólogo y consultor político, sobre el éxito de Javier Milei. ¿A qué se atribuye que Milei haya irrumpido con tanta fuerza, fundamentalmente este año 2023? Gabriel, gracias por atendernos como siempre. Bueno, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu tesis? Bueno, mi tesis es que los ciudadanos y las personas en general, ¿no? Somos seres emocionales que pensamos y no al revés. La dirigencia política piensa que somos seres racionales que nos emocionamos. Entonces tratamos de debatir argumentos, datos, números de modo constante y en realidad Milei lo que está sintonizando es con las emociones de la persona, sobre todo con la ira que hay con la casta política, con la dirigencia política. Algo así como: yo voy a ser el garante de hacerles sufrir a ellos lo que les está haciendo sufrir a ustedes. Entonces, en esa sintonía, cuando debatimos ideas, argumentos, la plataforma de Milei, realmente queda en segundo plano todo lo que tenga que ver con la racionalidad de el tema de la dolarización, de la venta de órganos, de la venta de bebés. Es casi como una conversación media tonta, ¿no? Entre la razón y la emoción. Casi que satírica la conversación de: ¿escuchaste las propuestas de Milei? Sí, sí, pero no me importa, él les va a hacer sufrir a todos estos que nos hacen sufrir de la casta política. Hay una sintonía emocional por un lado con los seguidores de Milei y por otro lado unos votantes que quieren ser activados de modo racional por el espectro político, por la dirigencia política. Y creo que la dirigencia política no lo comprende, no comprende que sintoniza por otro lado. Dice: ¿cómo hacemos para sacarle votos a Milei? Sobre todo desde el lado de Juntos por el Cambio. Creo que Cristina en ese sentido estratégicamente lo logró mucho más con esto de entender de que en tres partes es negocio, en dos partes mucho riesgo. Gabriel, ¿vos creés que esta emocionalidad que planteás sobre el que dice que va a votar a Milei se va a mantener en el cuarto oscuro o esta emocionalidad adquiere hoy un peso importante a la hora de responder encuestas? Que todos los encuestadores dicen: nos cuesta mucho que nos respondan, y en general las personas que responden son las que están más convencidas o más militantes para decir algo sobre lo que piensan que van a hacer. Pero después, a la hora del cuarto oscuro, ¿eso crees que se puede traducir en votos efectivamente? Mira, te voy a decir tres cosas y hay dos bibliotecas sobre el asunto. La primera es: las emociones cohesionan mucho más que la razón. Punto uno y central. El odio cohesiona mucho más que el amor. Incluso eso es muchísimo más fuerte. Por lo tanto, vos decís: bueno, en eso tiene una ventaja. Pero también es verdad que cuando uno transita la elección en el largo plazo, cuando dice: bueno, ¿cómo va a ser los últimos 3 meses de la elección?, uno tiende a pensar de que la razón, la argumentación, la justificación de esa emoción finalmente podría imponerse. Lo que se tiene que ver acá es que hace 6, 7 meses el peronismo no tenía chance. Hoy, dividido en tercios o en tres partes, tiene chances. Que hace 6, 7 meses, Juntos por el Cambio lideraba no solamente las encuestas por un poco, sino que estaban seguros, totalmente convencidos de que la presidencia no se les podía escapar. Hoy no tienen esa certidumbre. Básicamente hay mucha incertidumbre dentro de Juntos por el Cambio. Y desde el último aspecto es que el crecimiento de Milei ha sido sin pausa pero constante. Muy constante y sin prisa quizá, pero realmente da mucho que hablar. Vos le preguntás a los votantes de Milei: ¿por qué lo votan? ¿Lo votan por sus propuestas, por su personalidad, o porque realmente les va a hacer sufrir las consecuencias de haberlos hecho sufrir a la casta política? Y vos te vas a encontrar con que en realidad tiene que ver con esto del sufrimiento. Y ahí viene el dilema. ¿Qué es lo que va a pasar? Dividido de a tres partes. Yo digo tres partes y no tres tercios, porque tres tercios parece como que está equilibrado. Prefiero decir tres grandes partes. ¿Cómo se va a votar? Bueno, ahí está el dilema. De si
en realidad va a haber una cosa muy articulada y cohesionada con el tema de la emoción y el odio en primer plano, o en realidad va a primar la razón. Y para finalizar, como conclusión muy importante de este aspecto, lo que determina es el contexto. Si el contexto se crispa, seguramente las emociones queden en primer plano. Si el contexto del escenario es crispado, de crisis, con un dólar que se mueva, de tensiones políticas constantes en las coaliciones, de un tipo cambiario muy ampliado, de cuestiones que la ciudadanía sufre. Si eso sucede, es más probable de que un escenario desacomodado le dé ventaja a Milei. Un escenario que tenga cierta calma, por lo menos en esos últimos meses, que es tan importante el último tiempo hacia poner el voto en la urna, seguramente le sea desfavorable a Milei. Gabriel, gracias, muy amable. Ahí está Gabriel Slavinsky, analista y consultor político, también psicólogo.